a Héctor Amor Pérez. ¿Cómo andás, Héctor? Un gusto tenerte por acá, hace bastante tiempo que no hablábamos. Sí, buenos días, buenos días. Me llevaste al pasado reciente, porque si habremos cantado esa canción, Neri, si habremos cantado esa canción. Sí, No te imaginas. Cuando los sueños especialmente de la gente que se definía de izquierda, eran de izquierda, ¿no? Algo que hoy por hoy uno los encuentra bastante difusos en lo que representaba para vos en tu época, digamos, joven o adolescente, ¿o me equivoco, Héctor? No, tenés toda la razón, Era otra izquierda, era otro momento histórico también, hay que reconocer eso, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo. Hoy ya no se habla ni siquiera de la palabra pelear, la palabra lucha está incluso suena feo, cuando toda la vida es lucha. Recuerdo hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado o el otro, mirando una serie muy recomendable sobre el psicópata, narcotraficante y asesino colombiano Pablo Escobar, que él usaba a los regímenes de Cuba y Nicaragua para ingresar droga en los Estados Unidos, y eran los regímenes políticos que más dinero le cobraban a modo de peaje. Y en un diálogo que él tuvo con algunos amigos de aventura, digamos, él le dice, los regímenes de izquierda son los que más caros me salen, dijo él, ¿no? La pregunta que te hago es, para ir entrando en tema, ¿por qué la gente de izquierda, que parecería tener otros ideales, han demostrado, cuando llegaron al poder, un afán, un amor tan intenso por el dinero? Yo creo que aquella frase tan manida que el poder corrompe, creo que hizo carne no solo en los cuerpos, sino en las almas. Se dejaron de lado los ideales colectivos de la mejora del país, y lo que se buscó fue la mejora personal. El favor al amigo, porque yo hoy te hago un favor a vos y mañana vos me lo haces a mí. Y eso, bueno, el sistema político funciona de esa manera. Por eso hay tantas cosas antiguas y otras no tan antiguas, que duermen el sueño de los justos en los cajones de los juzgados. Es sí, así. Pero en ese sentido, Héctor, a ver, siempre le enseño, no me quiero poner como ejemplo de nada, pero siempre le enseño a mis hijos de que en la pelea por los ideales, uno muchas veces arriesga cosas muy queridas, como el derecho al bienestar económico, que para mí es un derecho humano fundamental, ¿no es así? Ustedes, equivocados o no, arriesgaban sus vidas, cambiaron dramáticamente el futuro. Me imagino lo que hubiese sido tu propia vida si no hubieses decidido ser guerrillero, por ejemplo, en los años 60, ¿no es así? Y en ese contexto, muchos, luego, con poder, se dedicaron exclusivamente a joder al pueblo uruguayo, a hacer mucho dinero, a aliarse con todo aquello que decían que estaban enfrentados, como el sistema financiero internacional, los grandes capitalistas, como los Rockefeller, los Soros, los Rothschild. ¿Vos decís que es el poder que corrompe? Yo creo que ya hay una base también que estaba orientada hacia eso, ¿no te parece? Sí, pero yo te diría que sí, pero no. Yo creo que refiriéndonos concretamente al caso del Uruguay, esa situación tenía que darse necesariamente, porque todos esos políticos y me estoy refiriendo a la izquierda, y fundamentalmente a los que se creyeron, o los que nos creímos, que éramos la flor y nata de la izquierda uruguaya, mis ex compañeros del MLN, que cimentaron su fama, su quehacer político en base a una gran mentira. La gran mentira es que ellos fueron unos pobres guerrilleros que tenían todas las condiciones para triunfar, y que hubo un desgraciado, un traidor, o dos o tres traidores, que evitaron que ellos llevaran adelante el plan
político y social por el cual tanta gente dio su vida y sus años de cárcel. Entonces, como se basó todo eso en una gran mentira, no podían hacer otra cosa. La base estuvo ahí. Yo creo que si el MLN hubiera reconocido, hubiera hecho la autocrítica que debió hacer a la salida de la dictadura y hubiera reconocido los errores que se cometieron, por qué se cometieron, por qué se defenestró a gente que había dado lo mejor de su vida para llevar adelante esos planes que creíamos que eran de todos. Si el MLN hubiera dicho eso, si hubiera hecho su autocrítica y le hubiera dicho al pueblo uruguayo, hicimos esto otro, y aquí nos equivocamos, y esto fue un tremendo error, y nos equivocamos porque no quisimos reconocer cuando se nos dijo que íbamos por mal camino, si hubieran reconocido que las condenas a muerte decretadas era un problema interno, de personalismo, de enfrentamiento interno entre unos y otros, yo creo que la situación hubiese sido otra, porque el pueblo hubiera estado vigilante. Ahora el tema de la traición, Héctor, se diría hasta como un mito, ha estado en movimientos de incidencia universal. El tema de la traición está detrás de, por ejemplo, la crucifixión del Cristo. El tema de la traición está en el surgimiento del nazismo en Alemania, ¿no? Que los militares decían que Alemania fue traicionada por los políticos y por eso perdió la Primera Guerra Mundial. Y el tema de la traición también está presente acá en Uruguay, es algo muy tapado por los partidos y por los movimientos que tienen interés de que eso sea así, con políticos que debieron haber defendido la democracia y claramente la traicionaron pactando o trabajando como el MLN, que fue el caso de Erro y de Gutiérrez Ruiz. ¿O me equivoco con lo que estoy diciendo? No, lo que pasa, bueno, hubo otro, estuvo el caso de Wilson, que no sé por qué siempre se nombra a Erro y a Gutiérrez Ruiz y a Wilson se le deja de lado. ¿Vos te creés que el Toba actuó sin que Wilson lo supiera? Pero vayamos por cada uno. En el caso de Erro, que finalmente puede terminar siendo la causa del golpe de Estado, porque el golpe de Estado viene como un pedido del Poder Ejecutivo de Bordaberry para desaforar a Erro porque Erro protegía a Tupamaros. ¿Esto era cierto o era mentira? No, es cierto, sí, eso es cierto. Pero el golpe no se da. O sea que vos estás diciendo que Bordaberry tenía razón de pedir el desafuero de Erro. Sí, el desafuero de Erro era lógico que se pidiera, y el de Wilson, y el del Toba, y el de otros más, era lógico que se pidiera, en la lógica de aquellos años, porque apoyaban al MLN, que era una organización que estaba fuera de la ley, eso hay que reconocerlo. Ahora, el golpe no se da porque no se concede, el golpe iba a ser inevitable, el golpe vino impuesto por la situación económica general de la Guerra Fría. No, está bien, eso lo sabemos todos, Héctor, pero el tema técnico empieza con el pedido de desafuero del gobierno de Bordaberry contra Erro, que vos estás confirmando que protegía a Tupamaros. Pero esa fue la excusa. Excusa o no, era un dato de la realidad. Vos acabás de decir que era verdad que Erro protegía a Tupamaros. Un dato de la realidad, pero no es el determinante. De la misma forma que no fue determinante la existencia del MLN. Porque cuando se da el golpe, el MLN ya no existía. Estaba deshecho. Y en el caso de Gutiérrez Ruiz, que de aquel famoso secuestro, que tanto se habló, vos afirmaste que fue un autosecuestro y algo totalmente inventado, no tuvo nada de verdadero, digamos. Sí, efectivamente. Y a propósito, me agrada muchísimo que toque este tema, porque precisamente la semana pasada, en tu programa, Arquímedes Cabrera, que es un columnista consecuente... Columnista de los viernes. En tu programa, dijo, basándose en una intervención de José Ripoll, que el secuestro por parte del MLN de Gutiérrez Ruiz no se había producido
y que por lo tanto la versión de que dicho secuestro fue para que el Toba, Gutiérrez Ruiz, se entrevistara con Bardesio y confirmara las declaraciones del integrante del Comando Casa Tupamaro, era falsa. Y entonces, como yo fui el encargado de conducir a Gutiérrez Ruiz al local de la calle Constitución, que se conoció con el nombre de La Estrella, para esa entrevista, y lo he dicho públicamente en varias oportunidades, y como no me gusta que me llamen mentiroso, lo primero que hice fue hablar con Ripoll. Ripoll me contó lo que dijo y hemos llegado a la conclusión de que Arquímedes Cabrera ha forzado los dichos de Ripoll y que Ripoll, lejos de desmentir el secuestro, lo confirma. Fue un autosecuestro. Eso se iba a producir el día 21 de abril. Gutiérrez Ruiz no concurrió, no apareció, y se volvió a planificar para el día 24. Se lo liberó, entre comillas, al día siguiente, y la noticia salió en la prensa de esa fecha, y Gutiérrez Ruiz lo manifestó en la Cámara. Y en la entrevista... ¿Cuánto dinero hizo Gutiérrez Ruiz con las ventas de lo que ustedes robaban? Eso no lo sé. No lo sé porque no sé qué cantidad de libras se le entregó. No lo sé. ¿Y en qué tema puntual vos decís que Wilson también colaboraba con los Tupamaros? No, yo no digo que colaboraba, digo que mantenía contactos con el MLN. No lo he dicho yo, lo han dicho Fernández Huidobro, lo ha dicho Marinales, lo ha dicho Rosenkopf. Y yo dije muchas veces que la diferencia de Jorge Pacheco Areco con otros fue que él nunca pactó con los Tupamaros y quedó patentado en aquella frase: yo no pacto con delincuentes. Vos en varios diálogos conmigo me has dicho que Pacheco se salvó de traicionar esa frase, digamos, gracias a la caída de la casa de la calle Almería, acá a la vuelta donde tenemos nuestro estudio acá en Malvin, en una gran acción del comisario Otero. ¿Podés explicar un poco más ese hecho histórico? Bueno, yo lo que te digo es que según las mismas informaciones que llegaban a Punta Carreta a través de nuestros abogados, que las proporciona a nuestros abogados y a través del padre de Jorge Zabalza, el senador en ese entonces, Pedro Zabalza, era que el gobierno de Jorge Pacheco Areco caía. Pacheco se negaba al canje, pero iba a renunciar. Esa es la versión que a nosotros nos llegó a Punta Carreta. Tanto es así que teníamos ya pensado, decidido a qué país nos íbamos a ir. Nos íbamos a ir a Argelia. Internamente. La Argelia de Ben Bella. Exacto. Bueno, no recuerdo si era Ben Bella que estaba en ese momento. Supongo que sí. En nuestro romanticismo soñábamos que el canje se producía, y bueno, cayó la gente de Almería, el gobierno de Pacheco Areco se fortaleció, y bueno, Pacheco pudo cumplir su palabra, que dicen que era esa. Todo apunta a que era esa porque son muchísimas las informaciones que confirman. 50 años después básicamente, de esos hechos terribles, de años de plomo que tú viviste, Héctor Amodio, ¿cuál es la perspectiva que te queda de ese gobierno de Pacheco en plena guerra civil? ¿Que fue un gobierno que respetó, bien o mal, a la Constitución, o se desbordó, como plantearon muchos después desde la izquierda, definiendo ese periodo como el pachecato y un comienzo de una etapa dictatorial? Bueno, lo que pasa es que tenemos que situarnos en aquel momento. Por eso te preguntaba, claro. Sí, tenemos que situarnos en aquel momento. Si vos que venís de una, digamos, costumbre de militancia pública, abierta, y de pronto esa militancia pública y abierta se te prohíbe por determinadas medidas
que son de corte represivo, ¿eh? Y ese gobierno que las impone, por más que estén referidas en la Constitución, en ese momento se entendió como medidas represivas exageradas. Eran medidas legales, hay que reconocerlo. Pero la consecución o la implantación consecutiva de una medida tras otra llevó a que se pensara que el gobierno de Pacheco era un gobierno dictatorial. Pero el MLN le llamaba la dicta blanda, no la dictadura. Le llamaba la dicta blanda. Y es más, al MLN le beneficiaba esa política de Pacheco. Porque en la medida que reprimía manifestaciones, que prohibía asambleas, que prohibía actividades sindicales y políticas legales, incluso de organizaciones políticas contrarias a la guerrilla, nos estaba haciendo un favor. Sí, alguna vez tu ex compañero de armas, Fernández Huidobro, dijo que nadie creó más tupamaros que Pacheco. Se podría decir también al revés, ¿no? Que nadie creó más pachequista que ustedes los tupamaros. Ahora, para terminar este tema, con esta perspectiva del paso del tiempo, ¿quién merece más un recuerdo como defensor de la democracia? ¿Jorge Pacheco Areco o gente como Erro, Gutiérrez Ruiz o Wilson, según tu visión? Bueno, depende de qué lado te sitúes. Desde una posición de izquierda referida a aquellos años, pues lógicamente yo tengo que inclinarme por Erro, por Gutiérrez Ruiz y por Wilson. Pero si ustedes hubiesen ganado la guerrilla, ¿iban a llevar adelante un régimen democrático? No lo sé. Ah, ¿cómo no lo vas a saber, Héctor? No lo sé porque nunca lo pensamos. Lo único que teníamos era un plan económico, un plan social, que... Pero más o menos en la proclama de Paysandú ustedes dejaban ver qué tipo de gobierno querían llevar adelante. ¿Cómo? En la proclama de Paysandú, ustedes más o menos dejaban claro qué tipo de gobierno querían. Sí, no. Más que el tipo de gobierno, era el plan económico. Ya se vería cómo se llevaba adelante. El MLN nunca pensó que la victoria estaba a la vuelta de la esquina y que íbamos a gobernar de determinada forma. Nunca lo pensó. Así como nunca pensó que iba a tener que formar un ejército para enfrentar a otro ejército. Eso se dio por los dislates estratégicos de gente que también adquirió la categoría de mito sin merecerlo, que es el caso de Fernández Huidobro, el caso de Sendí. Ahora, te cité el tema de la proclama de Paysandú, sí, para pasar a un segundo nivel de la entrevista. Fue una decisión totalmente personal de Raúl Sendí. Lo hizo a espaldas del comité ejecutivo. Pero te decía que te cito la proclama de Paysandú. Mucha gente que no recuerda esa proclama hablaba básicamente de la reforma agraria, de poner la banca al servicio de los productores y nacionalizar y estatizar toda la economía. La pregunta que te hago es, ¿por qué cuando el MLN finalmente llega al gobierno, y con el arma de los votos, ¿no? de los balazos, hizo todo lo contrario a lo que la proclama de Paysandú plantea? Porque se dejaron de lado los preceptos básicos. No, eso está claro, pero la pregunta es ¿por qué? Y bueno, porque la gente cambió la forma de actuar y de pensar. Se olvidaron de que hubo gente que los llevó al gobierno para llevar adelante esos planes. ¿Por qué hay tanto descreimiento sobre el Frente Amplio? Porque el Frente Amplio no cumplió nada de la base por la cual fue constituido en el año 71. Dejó de lado los preceptos de lucha popular, de cambio de la sociedad, aquello de que los más pobres sean los más beneficiados. Lo dejó de lado completamente, con nuestros camaradas del MLN a la cabeza, el mito Mujica,
Otro mito. Están llegando una enorme cantidad de preguntas y mensajes, Héctor, que sería como para invitarte a un programa entero solo para responder preguntas, ¿no? Porque vos sos un referente testimonial de la historia de los últimos 50 años del Uruguay. Yo Por ejemplo, esta que te pregunta si vos cobrás la famosa jubilación del guerrillero. No, señor. ¿Y por qué no cobrás vos? Primero, no la pedí. No la pedí. Cuando el MLN, cuando el Estado uruguayo, a través de la demanda, me indemnizó solo con $26.000, después que me produjo una pérdida de 100.000 euros, yo hice gestiones, dije, bueno, el Estado no me pagó lo que me corresponde por un lado, me lo va a pagar por otro. Entonces hice algunas gestiones para ver si podía cobrarla y me dijeron que me la iban a negar, entonces ahí quedó. No la cobro. Mercedes Vigil te pregunta si vos crees que realmente existió el Escuadrón de la Muerte o fue un invento de tu ex compañero Mauricio Rosenkopf. No, señor, eso está documentado, totalmente documentado, en el libro de Esteban Perroni, Los audios del ocaso, que recién salió a la venta. Le recomiendo a la señora Vigil que lo lea. No es un invento. O sea que vos... El Escuadrón de la Muerte sí existió el Escuadrón de la Muerte? Es un nombre genérico. Ellos firmaban como Comando Casa Tucumán. Y si tuvieras que dar un nombre como uno de los principales integrantes o digamos, autoridades del Escuadrón de la Muerte, ¿a quién nombrarías? Al Campos Hermida, al comisario Castiglioni. ¿Y Acosta y Lara, el profesor que fue asesinado por Blixen, tenía algo que ver? Pues dijo Bardecio que sí. Bueno, pero Bardecio dijo eso bajo tortura también, ¿no? No, señor, no, señor. Bardecio lo reconoció ante Gutiérrez Ruiz y luego, liberado en el Colegio Seminario ante el coronel Trabal, que sus declaraciones eran, no solo el coronel Trabal, el otro columnista de prestigio que tenés ahí en Julio María Sanguinetti, reconoció que sus declaraciones eran auténticas, verídicas y que no habían sido obtenidas por la fuerza. Está reconocido en el libro Los audios del fracaso, del ocaso. Para ir cerrando esta entrevista, Héctor, y con la invitación a que un día vengas solamente a responder preguntas de la gente, pues es imponente la cantidad de mensajes y preguntas que te están llegando en relación a la entrevista. Si en los 60, lo dije en varias editoriales, que el Uruguay era una especie de hiperdemocracia, que ni siquiera tenía un presidente, en un caso único en el mundo, como consecuencia del ideal ballista de no concentrar mucho poder en un presidente, ustedes se levantaron en armas porque decían que ya habían injusticias. Sí. Hoy, 50 años después de eso, y con un país lleno de injusticias, ¿vos creés que habría razones también para un movimiento armado? No, hay más razones ahora que hace 60 años. ¿Hay más razones ahora que hace 60 años? Por supuesto, o sea, hay mucha más. La crisis, más allá de la pandemia y la guerra de Crimea y todo lo demás, el Uruguay es un país que se destruyó a sí mismo por la mala acción de sus gobernantes, que no fueron solo el Frente Amplio. Vamos a partir de la caída de la dictadura, la inmensa mayoría de las medidas económicas y sociales que se tomaron no favorecen al pueblo. Eso es así, se trabaja. Bueno, lo ha dicho Luz, yo lo he escuchado, me lo ha dicho a mí cuando yo tenía la audición de la 30 y lo ha dicho ahí en tu programa. El sistema político vive del Estado, se aprovecha del Estado. Entonces hay que empezar. El Uruguay prácticamente habría que hacerlo de nuevo.
Una pregunta final y con esto te despido, Héctor, agradeciéndote mucho la entrevista. El Partido Comunista, ¿es cierto que llegó a tener un arsenal aún más poderoso que el que estuvieron ustedes en el mejor momento de la situación militar para el MLN? Bueno, yo creo que ese es otro de los mitos que se han forjado. Si lo tuvo, nunca tuvo oportunidad, nunca tuvo la intención de usarlo. El Partido Comunista fue enemigo del MLN en materia política. Por algo nosotros lo llamábamos los bolches. Decíamos que los revolucionarios éramos nosotros. Si tuvo armamento y más que el MLN, porque el MLN quiso hacer una guerra sin armas, cuando las tuvo o cuando pudo obtenerlas estaba destruido, que es después de la caída después del año 73, que algún día podremos hablar de todo eso, el arsenal de Feldman y todo lo demás, que es un tema que está ahí colgado todavía. Nunca tuvo intención de usarlo. Tuvo oportunidad cuando la huelga general de sacar a sus huestes armadas a la calle a enfrentarse al golpe de Estado, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque seguía la política internacional de la URSS, y a la URSS nunca le interesó la lucha armada en América Latina. Por eso traicionaron al Che en su aventura boliviana. Bueno, prendí un poco el plim 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 del celular para que escuches lo que es la cantidad de mensajes que están llegando con tu presencia hoy, Héctor, y un saludo quiero darte especialmente de un tocayo tuyo, gran historiador, y un honor para esta situación que sea un oyente tan habitual, Héctor Amuedo, que me manda una foto que está contigo en una biblioteca, seguramente de su casa o la tuya, en la cual vos estás luciendo una campera colorada que te queda muy linda, ya te digo, ¿no? Eso fue en la casa de Jorge Mario, en la calle Ramón Anador, donde me conociste vos, precisamente. Ah, sí, una vez que fuimos con Rubén Sánchez y José Ripoll, recuerdo. Exacto, y el gordo Sergio Lamana. Sí, sí. Recientemente fallecido. Bueno, voy a sacar el plim 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 para que no moleste, pero impresionante cómo has convocado a mensajes en la mañana de hoy. Una vez más te agradezco mucho, Héctor, la entrevista. Has revelado una serie de datos que han impactado a la audiencia sin duda de ninguna clase. Bueno, yo lo único que quiero decirte que yo estoy a tu entera disposición, a disposición de la audiencia, como he estado siempre, porque yo vine al Uruguay precisamente a revertir la historia, la falsa historia del MLN. Que es y Gustavito Martínez, Gustavito Martínez de allá de de Melilla, te manda también un abrazo y dice que nos está esperando con algunas milanesas cuando vayamos por allá. Bueno, eso, ya sabes que yo no sé llegar, me tenés que llevar vos. ¿Qué va? Uber Pinato siempre al firme ahí, ¿no? Te mando un abrazo, Héctor, te agradezco mucho. Lo mismo te digo.